Hola y bienvenidos al podcast de Offensive Lariato, bienvenidos a este especial número 100. Y... Y joder, acabo de grabar el episodio 99, algunos ya los escuchasteis, se subió hace unos días. Y... no sé, o sea, ha sido como... he bebido agua y saber que voy a grabar el 100 me deja una sensación extraña. ¿Por qué? Porque el episodio se llama Cambio de Aires y no voy a hacer la típica jugada de voy a contar la historia y al final suelto la bomba. Os suelto el mensaje, os suelto el anuncio. Voy a soltar el anuncio ahora mismo. Dejo el podcast. No, joder, no sé si dejo el podcast es como tal, porque no lo dejo. El podcast, uno, va a seguir vivo, o sea, no voy a dejar de subir contenido de momento. Voy a tomar un parón de este podcast. Y esto significa que este es el episodio 100, puede que sea el último episodio en la historia de Offensive Lariato Podcast. Es algo raro. Es una sensación extraña la que tengo ahora mismo. La verdad que es un podcast que he disfrutado muchísimo, 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 muchísimo haciendo. Me lo he pasado muy bien. Llevo grabando desde el 31 de marzo. Y el día que estoy subiendo esto, no sé qué día será. Creo que será 31 de agosto en un principio. Y... a ver, es algo que me hace mucha ilusión. Hacer 100 episodios. Porque en un principio tenía muchas cosas pensadas, ¿no? Para un episodio 100 siempre piensas cosas un poco a lo grandes, ¿no? Y, y al final es algo que he estado pensando últimamente, ¿no? Este 2021, las personas que me han seguido desde 2020 saben que, bueno, no soy la persona más, joder, más, digamos, puntual o que más lleva al día las cosas o que más... Lo primero, la más organizada. No soy la persona que más se rige por un calendario a la hora de subir los podcasts. Subo cuando quiero, cuando puedo. Y eso es lo que también caracteriza un poco a mi podcast, ¿no? Que es a mi estilo completamente. Y ese es el tema. El problema que tenemos ahora mismo es que en 2021 se ha notado probablemente mucho. En enero empecé fortísimo, hice mucho contenido la primera semana y después empecé a hacer algo un poco más semanal, como hacía antes. Paré un poco en febrero, hice 2 semanas de parón, volví, hice una semana un podcast, otra semana 3 podcasts, vino marzo, grabé All Star Dream Cinderella un poco tarde y, y, y joder, acabo de ver los números que tengo en All Star Dream Cinderella en YouTube, hostia, brava. Y, y de ahí pasó un mes sin subir un podcast. El tema, que estaba viendo agua, perdón, el tema es que yo disfruto mucho haciendo podcast, pero últimamente no estaba esa sensación tan bonita, esa sensación tan, joder, voy a grabar, qué ilusión que me hace. No la estaba sintiendo de esa manera desde que empecé a grabar en Dropkick. Vamos a decir que la culpa de esa sensación que se me ha quedado es culpa de Dropkick. Vamos a decirlo así. Aunque no lo sea, realmente no lo es. Eh, Estoy disfrutando tanto de grabar con Javicho y con Cristian. Solo también lo disfruto mucho, pero estoy disfrutando tanto de grabar con Javicho y con Cristian que, que, que lo demás ya grabar solo me gusta, pero no es la cosa que más me interesa hacer. Y, y cada día, cuando voy a hablar de un show o de lo que sea, me molesta decir, joder, no quiero hablar de esto aquí en mi podcast porque lo vamos a hablar en Chopkick. O al revés, no quiero hablar ahora de un podcast y estar en Chopkick o repitiéndome o diciendo no voy a decir mucho porque ya he hecho un podcast sobre ello. Y por eso se llama el episodio Cambio de Aires. Y no se llama Lo dejo, alguna mierda así, porque no dejo el podcast. No dejo de hacer podcast. Dejo este canal. Y eso significa que ahora me dedicaré a subir podcast en Chopkick Project. No significa, pero, que los podcasts de Chopkick
vayan a ser solo podcast de... O sea, solo voy a hacer podcast de con Javi y con Cristian, porque igual hay alguien que dice, pues a mí me gusta escucharte a ti solo. Eh, pues hay veces en las que no podrás y hay veces en las que igual cogeré un tema del que estos dos pues, no les apetezca hablar o no sepan o no quieran o lo que sea y lo grabaré yo solo y lo subiré en esa plataforma. Eh, el, el tema también será que igual, pues como he hecho en este canal, traeré a gente para hablar de otros temas, para los que Cristian y Javi no sepan, no quieran o lo que sea, como he comentado el ejemplo de antes. Y eso, más que nada, lo que hago es, creo que es cerrar un ciclo. Ha estado muy guay el ciclo de tener un podcast yo solo y ha sido una experiencia increíble hacer 100 episodios. Iba a decir yo solo, pero realmente no. Ha habido invitados en unos 10 puede ser. Y eso es algo que me apasiona. O sea, siempre he querido hacer algo como, no sé, eh, o yo me acuerdo que de niño me gustaba grabar sobre las cosas que me gustaban y hablar. Y estaba jugando a juegos y narrar. Aquí vamos un poco con... Aquí esto ya, esta parte del podcast no voy a decir nada más. Voy a decir tonterías y va a ser un poco reflexión sobre estos 100 episodios y sobre un poco lo que me ha llevado a esto, vamos a decir. Y joder, yo me acuerdo que eso, ¿no? Que de niño me gustaba narrar mucho, yo que sé, jugaba a un juego de WWE y decía, oh, maravilloso movimiento. Tampoco me lo sabía muy bien, oh, qué bonito, mira cómo le ha tirado, no sé qué. O cuando estaba viendo una carrera de ciclismo, ser yo como los narradores. A veces quitándole el volumen, otras veces no. Y ataque de no sé quién, ataque de no sé cuánto. Me gustaba mucho, y jugando y eso. Y siempre, y he tenido muchas veces, y esto creo que ya lo he dicho, varias intentonas de empezar un podcast de wrestling, pero no, nunca me atrevía, ¿no? Y gracias a mis amigos Alfredo y Pilar, en marzo del año pasado, pues estuvimos hablando, les dije, oye, pues estoy pensando en empezar un podcast hablando sobre wrestling japonés en general, aunque me gustaría centrarme en Stardom porque en ese momento que yo no encontraba contenido de Stardom en castellano y digo, es que no encuentro contenido de Stardom en castellano. Creo que puedo aportar y creo que puedo hacer algo interesante. Y así empecé el programa. Que lo siento porque tengo mucha sed y no quiero hacerle cortes a este episodio. Este episodio quiero que salga todo fluido y que sea como sea y, y ya está. Y por eso empezó con una review del Cinderella Tournament. Habían pasado como había pasado una semana o así desde que ya lo habían emitido y casi dos desde que ocurrió, pero no sé, me atreví a hablarlo, lo subí el 31 de marzo, después subí un poquito un análisis ese primer trimestre porque ya estábamos en cuarentena, hice un poco una opinión sobre si debería pararse el wrestling o no, hice un análisis al roster de Stardom en ese momento. Y si escucháis mis podcasts de ese momento, por favor no lo hagáis, notaréis algo que no hay ahora. O sea, yo creo que ahora tengo algo que no tenía antes. Antes yo iba, decía una cosa, me la escribía, porque me escribía guiones, y paraba el podcast y adiós. Y ahora he llegado a un punto en el que divago tanto que me voy completamente del tema. Y eso es algo que hay gente a la que le puede gustar, hay gente a la que no. Hice más reflexiones, hablé de shows antiguos, hablé de combates antiguos, em, hice algún show hablando de todo un poco. Volvió el wrestling, me puse a hablar de New Japan y de Stardom. Empecé a darle a Stardom, digamos que un poco reviews a todos, o la grandísima mayoría de los shows. eh, Mientras pues no me encontraba del todo cómodo hablando de todas las empresas, porque por ejemplo algo que he dicho en el episodio 99 no me lo aplicaba a mí mismo. Yo quiero hablar de una empresa conociendo la empresa. Ya está. Sabiendo que estoy en un punto en el que, oye, conozco la empresa lo suficiente como para hablar de ella. Por lo menos si le dedico un vídeo exclusivo a esa.
hice una entrevista a María de la Rosa, que no sé si lo he comentado o no, que es una luchadora de España, que había luchado en Japón. Hice uno de mis podcasts favoritos, que es La Cartajana, en la que pude traer a Charlie, a Cuervo Negro y a Easy, que estoy muy agradecido a ellos. He traído a más gente, me he saltado a gente, pero por ejemplo Charlie me lo traje también para el G1. Eh, hice un poco el top del año, hice mi top 10 del año, pero en vez de un top 10 hice como cuáles son los mejores, las promos, mejores combates, mejores empresas, mejores rivalidades y demás. Dije un poco de todo. Le dediqué una carta de amor a Gato Mafia a los Choco Pro, porque me parecía un producto que genial y me lo sigue pareciendo. Eh, Invité a Javicho y a Cristian al podcast cuando ya sabíamos que iban a hacer esta nueva etapa en Stoner en la que ya Juan no nos iba a acompañar, no nos iba a traer como invitados, sino que íbamos a tener nosotros nuestro propio esto. Y esa previa de Wrestle Kingdom 15, fue esa prueba entre los tres, la primera toma de contacto para ver qué tal íbamos. Y luego traje a Javicho, otra vez, una vez más en el siguiente episodio, el último del año, para hacer una previa al 2021. Hice mi lista de los mejores combates y los premios, digamos los premios Offensive Lariat, un poco unos premios míos del año, a lo mejor del año. Eh, Seguí hablando de Stardom, New Japan, Tokiyoshi Pro, hablé un poquito de las empresas, cada vez intentaba meter un poquito más. Y aquí vino una de las cosas que más me gustó y también una de las influyentes en que pierda las ganas de hacer un podcast como el que estoy haciendo ahora, ¿no? De sentarme y hablar, bueno, como el que estoy haciendo ahora, no, una review al uso de sentarme y hablar de ese show y así, que son los directos. Me hice un directo cuando ya pude tener buena conexión a internet para poder hacer directos y disfruté muchísimo haciendo directos. Y me pareció algo tan interesante que desde entonces hice 6 directos más que están resubidos y otros dos directos más que no están resubidos. Bueno, hay parte de uno que sí está resubido, solo parte. Que es lo último que hice así, que es el último directo del que saqué la review de la Tokyo Princess Cup. Y es eso. Em, Empecé a disfrutar mucho haciendo ese tipo de cosas. Y, y no voy a decir que no disfrutase de lo otro, pero poco a poco iba disfrutando cada vez más, cada vez más, cada vez más este tipo de contenido. Y, por ejemplo, uno de los podcasts que más he disfrutado, he dicho que ha sido el de Hannah, pero otro de los podcasts que más he disfrutado, que justo lo estoy viendo aquí ahora mismo, es la review de Peter Pan de DDT. DDT está siendo una de mis empresas favoritas. No voy a decir que Peter Pan ha sido uno de mis favoritos del año, porque no considero que lo haya sido, pero por ejemplo, Cyber Fight Festival sí que lo fue. Pero Peter Pan, la review de Peter Pan tiene un significado muy especial para mí. Y es que Jin, la persona que me acompañó en el episodio, es una persona que ha inspirado este podcast. Y tenerle hablando conmigo en un podcast fue algo genial, fue algo impresionante. No me esperaba cuando empecé que podría hacer algo así. Y ya digo, grabar con él fue un auténtico placer y una auténtica maravilla. Es un tipo genial y no tengo más que agradecimientos para él. Pero también tengo agradecimientos, ya digo, para la gente que ha pasado por mi podcast y también para la gente que me ha invitado a sus podcasts o para la gente que me han mencionado en sus podcasts, ¿no? Quiero aprovechar para mandar un saludo. Es un podcast que ni he traído ni me han llevado, pero es un podcast que recuerdo que es algo que joder, que a mí me marcó, un poco me hizo muchísima ilusión, pero me dejó un poco como, hostia, hasta este punto. Se llama Gaiden Sigma, en Twitter no sé, igual ahora dice, ¿para qué dices? ¿Para qué dices? No sé qué, pero no creo. Se escucha el podcast y no puedo decir exactamente las frases que dijo, pero
que en cierto modo lo que hacía mi podcast y así le gustaba mucho y que era parte de la inspiración para que él empezase su podcast. Su podcast se llama No Mames Gaiden y está en Spotify. Yo lo escucho en Spotify, creo que no está en ninguna otra plataforma. Y les recomiendo que le echéis un vistazo. El otro día puso algo de que es como que se vendría algún cambio, que estaría trabajando en algo distinto. Me dio la sensación por lo que puso. Así que ya veremos. Pero ya digo, os recomiendo que echéis un vistazo a su podcast, que yo los he estado escuchando y me gustan mucho. Y, y es eso, ¿no? A mí que dijese eso me pareció algo genial. Probablemente estás escuchando esto, Gaiden. Si no lo estás, pues bueno, nada, pero creo que vas a estar escuchando esto, así que muchas gracias por escuchar, lo primero, y joder, por el podcast, que creo que la gente se anime a hacer contenido me parece algo genial. Y también muchas gracias a las personas que están escuchando esto, ¿no? A las personas que me han acompañado los 100 episodios o a las personas que me acaban de empezar a escuchar. Lo siento mucho porque esto se acaba, pero igualmente muchas gracias. Muchas gracias por tomaros el tiempo de escucharme un episodio, 2 episodios, 3 episodios, por escucharme solo en este. Muchas gracias por perder, digamos, el tiempo conmigo, que no considero que se haya perdido el tiempo, ¿no? Nadie considere tampoco que habéis perdido el tiempo escuchándome, pero vamos. Eh, no he sido una persona polémica, no creo que yo sepa, no he sido una persona polémica en redes. Hay gente que, que yo he visto que me ha dejado de seguir a raíz de alguna opinión o algún comentario sobre algún wrestler o alguna persona de la comunidad. Lo entiendo, pero es eso, ¿no? No quiero cerrar el podcast con malas vibras. Realmente tampoco es algo que realmente me importe. Es algo que, bueno, sé que pasó. Hay gente que ha dejado de escucharme por dar X opinión o Y, que la entiendo completamente, pero vamos. Y eso, o sea, que me sigue sorprendiendo mucho que la gente se tome el tiempo de escuchar la opinión mi opinión, la opinión de un tío normal, que lo único que hace es, viene, coge un micro, como ahora mismo, suelta lo que quiere, da su opinión, comenta un poco algún combate, recomienda otras tonterías, se va por las ramas, dice adiós y ya está. No sé, no, me parece gracioso. Ya digo, esto también, y esto lo tenía que haber dicho antes de verme eh, otra vez por número 1.500.000 el puto pesado de turno, pero irme por las ramas, esto es algo que voy a seguir haciendo. Este podcast, como tal, va a dejar de recibir contenido. Como ya he dicho, seguiremos haciendo contenido, o seguiré haciendo contenido en The Chopkick Project, con Javicho, con Cristian, con Astu y con Íñigo, más gente trayendo invitados, o yo solo, ya sabéis cómo puede ser, vamos. Pero lo que sí que no voy a dejar, no creo que no quiero dejar de hacer, es directos. Es algo que he disfrutado, ya he hecho 2 directos que, como llamo yo, directos ocultos, que son directos que o estás o te lo pierdes. Estoy pensando en dejarlos resubidos en Twitch una semana. Creo que Twitch tiene para 2, pero lo desactivaría yo automáticamente el de una semana o 5 días o algo así. O no sé, o dejarlo como tengo ahora, que se acaba y al de 2 minutos lo quito yo. No sé, ya digo. Es un poco el plan, pero vamos, que tengo el plan de seguir haciendo directos por Twitch de vez en cuando. Puede que uno al mes. Y ya no solo hablando de wrestling, hablando de música, hablando de videojuegos, hablando de series, de películas, de lo que me apetezca hablar. Más que nada eso. El podcast, también otra razón por la que dejo en cierto modo, es porque tengo unos planes de vida para 2022 que serían incompatibles con tener 2 podcasts. Y bueno, pues no es sencillo. Y antes de cerrar, mm, quiero pasar un poco a hacer las rondas de agradecimiento. Lo primero, pues lo que he dicho antes, ¿no? Os agradezco a las personas que han escuchado el podcast y sobre todo a las personas que están escuchando ahora mismo. Agradezco a las personas que han inspirado este podcast. Agradezco a las personas que han venido a este podcast. Agradezco
a las personas que han recomendado el podcast a otras personas y demás. Y también esto es algo importante porque creo que esto es algo que a mí es algo que he disfrutado mucho haciendo y espero que, oye, que siga pudiendo hacer, que me escuche algún creador de contenido, y es irme a otros canales. Irme a otros canales ha sido genial. Irme a Stunner en sus inicios y hablar de Stardom en su día me gustó muchísimo. Ir a Café con Wrestling a hacer una entrevista, ir a Chokeslam a hablar en su día sobre New Japan y después haciendo como una guía a DDT. Todavía no he ido, pero tengo esa invitación de Charlie que a ver cuándo voy. Que madre mía, que él ya ha venido a mi canal 2 veces y vino a Chopkick otra vez más y a ver escribo yo algún día a su canal a Alfa Puro Eresu en Gobernables Podcast y eso, ¿no? Esa invitación que, que algún día la tomo de la mano y voy y oye, si viene alguna invitación más que aquí estoy, bueno, hostia, se me olvidaba, a Mike de Pro Wrestling Network también muchísimas gracias por llevarme a hablar de DT de vez en cuando porque es algo que también disfruto, ¿no? Un público completamente distinto al mío, porque al final en Chopkick la gente que nos sigue al final es gente que parte de la, digamos, parte del seguidores, digamos, parte de la audiencia, que no me sale la palabra, es audiencia que también escucha mi podcast o que me sigue en Twitter así, pero sí que en Pro Wrestling Network el primer episodio y así, noté que eso, que había mucha gente que no me conocía y demás, y me hizo mucha gracia eso, ¿no? Y el relacionarte un poco con gente que no está en tu círculo, que no escucha tu podcast o que no te conoce, y aparecer ahí de repente me pareció muy gracioso. Pero vamos, ya digo, muy agradecido a las personas que me han invitado. Creo que no me queda nadie más. Lo siento si me queda alguien más. Pero, o sea, yo ahora mismo estoy seguro al 99% que no he aparecido en ningún podcast más. Pero ahora mismo estoy dudando como un cabrón y lo estoy mirando por si acaso. Pero ya digo que no esto. Ya digo, uno de los mayores agradecimientos que tengo es a Juan. A Juan de Stunner Podcast. Que, que nos dio ese apoyo con el proyecto y nos dio esa confianza a Javicho, Cristian y a mí, que al final ha acabado llevando a que hagamos esta nueva etapa, digamos, un poco como, digamos, hijos. No hemos salido de Stunner para montar nuestro propio podcast, obviamente sin dejar atrás, sin olvidarnos de lo que viene siendo. Ya digo, con Juan me lo he pasado muy bien y lo he hablado con él por privado y también se lo agradezco muchísimo. Y dicho esto, poco más que decir. Este puede ser el último adiós. Puede que no lo sea, puede que dentro de 2 meses me ponga otra vez a subir podcast. Puede que no suba nunca más. Pero bueno, eso, las respuestas a eso, lo primero lo tenéis en The Chopkick Corner, que ahí sí que estaré subiendo. De eso no hay ninguna duda. La frecuencia, eso ya es otro tema, depende de cuándo se pueda hablar, o de lo que haya para hablar, o de lo que toque. Y, y eso. Y muchas gracias, ya sabéis, seguidme en mi Twitter, @lariato, seguidme en Twitch, que probablemente haré contenido. Probablemente, más que probablemente, seguramente haré contenido mensual, intentaré. Y, y eso. Y que muchísimas gracias a todos. El especial 100 más raro, probablemente. O sea, anunciar en un especial 100 que lo dejas me parece mm, genial. Me parece un chiste. Pero gracias por este año y medio, no, pero este año y medio casi, a todas las personas que han escuchado. Ya digo, me tenéis en Twitter, @lariato, y os estaré leyendo por ahí. Muchas gracias, un saludo a todos y un abrazo. Adiós.